¿O qué es una anualidad? Cuando se realizaba pagos iguales. Sí, exacto. Una anualidad son pagos iguales en intervalos de tiempo iguales. Eso es una anualidad. Sí. A una anualidad la conocemos también como series uniformes. Sí. ¿Por qué son series uniformes? Porque son pagos iguales. Ahora, ¿qué son las series variables? Sí. Las series variables son tanto los gradientes aritméticos como los gradientes geométricos. ¿Sí? ¿Qué pasa en estas series variables o gradientes? Aquí el pago, ¿sí? No es igual en los periodos, ¿sí? Sino que es diferente, ¿sí? Entonces, un gradiente cuando es aritmético va a crecer de una forma lineal, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un gradiente geométrico va a crecer de una forma exponencial, ¿sí? ¿Recuerdan, chicos, cuando analizamos sucesiones o progresiones aritméticas y geométricas? A ver, vamos a recordar un poquito. Yo tengo esta serie numérica de 6 términos. Vamos a ver qué 6 términos. Voy a tener 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Esta serie numérica, chicos, ¿sí? Esta serie numérica que ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? 7. Progresión aritmética. Claro, si ustedes ven, cuentan los términos que están, cada dígito está en una celda, tenemos 7 dígitos en 7 celdas diferentes, ¿sí? Entonces, esta serie numérica tiene 7 términos. Ahora bien, vamos a comprobar si es una progresión aritmética o no es una progresión aritmética. ¿Recuerdan cuando teníamos una progresión aritmética, chicos? Cuando teníamos una progresión aritmética era, ¿sí? Cuando teníamos la misma proporción, ¿sí? Entre términos en toda mi serie. ¿Tenemos la misma proporción entre términos en toda la serie, chicos? Si nosotros, bueno, yo como calculo una proporción, ¿sí? En nosotros en una progresión aritmética, esa proporción que separa a los términos, nosotros le llamábamos diferencia. ¿Recuerdan, chicos? ¿Sí? ¿Cómo calculábamos la diferencia? La diferencia la calculábamos, ¿sí? Seleccionando un término cualquiera de mi serie numérica y lo restaba para el anterior. En este caso, si yo selecciono el 12, ¿sí? Y lo resto para el término anterior, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar, chicos, ¿sí? La diferencia que existe entre los términos? Va a ser 3, ¿no? ¿Sí? Esta diferencia va a estar entre término y término en toda mi serie. Entonces, entre 6 y 3, entre 3 y 6, ¿qué voy a tener de chicos de diferencia? Voy a tener 3. Entre 6 y 9 voy a tener 3. Entre 9 y 12 voy a tener 3. Entre 2 y 15 voy a tener 3 de diferencia. Entre 15 y 18 voy a tener 3. Y entre 18 y 21 voy a tener 3. Si se cumple esta diferencia, ¿sí? En todos los términos, ¿sí? De mi sucesión, expreso que es una progresión aritmética o una sucesión aritmética. ¿Estamos? En este caso, nosotros también habíamos expresado cuando vimos progresiones aritméticas que la serie puede crecer y puede decrecer. En este caso, ¿esta serie crece o decrece, chicos? Crece, profe. Crece, ¿sí? Está creciendo, ¿sí? ¿Por qué crece? Porque la diferencia es positiva, ¿sí? Eso nosotros hablábamos en la primera parte que vimos de introducción de matemática financiera, lo que era el fundamento de matemática financiera. ¿Sí? Si la diferencia es positiva, que es la proporción que existe entre término y término, yo indico que mi serie crece. ¿Sí o no, chicos? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente serie? Yo tengo 80, 75, 70, 65, 60,
55, 50. ¿Sí? 45, 40. ¿Sí? Les pregunto, chicos, esta serie numérica, ¿cuántos términos tiene? 9. Tiene, si yo 9. cuento, ¿sí? Tiene 9. En la parte Sí. superior me indica que tengo 9 términos. Entonces, esta sucesión numérica tiene 9. 9 términos. ¿De cuánto es la diferencia de esta serie numérica? 5. ¿Seguro? De menos 5. Menos De 5. menos 5. Exactamente. Es menos 5. Es ¿Cómo, negativa y es decreciente. cómo yo calculo, sí? ¿Cómo yo calculo la diferencia, sí? Entre los términos, ¿sí? ¿Qué es la proporción que existe entre los términos? Bueno, seleccionando cualquier término y restándole el anterior. En este caso voy a seleccionar 70 y le voy a restar 75. Y me va a quedar menos 5. No me queda más 5. Porque si fuera positivo, ¿qué pasa con la serie, chicos? Crece. Crece, exactamente. Y nosotros estamos dándonos cuenta, ¿sí? Que la sucesión de números está decreciendo. Por ende, debe ser, ¿sí? Un número negativo. ¿De cuánto? De menos 5. Entonces, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que, ¿sí? Mi serie va a decrecer. Lo mismo va a pasar acá, chicos, con los gradientes aritméticos. Si se dan cuenta que la proporción que existe entre término y término va a ser igual, ¿sí? Para todos mis términos, ¿sí? Entonces, yo te voy a expresar lo siguiente. Ahora vamos a verlo con respecto a los pagos, ¿sí? Ojo, yo tengo un primer pago. Deja ponerlo acá. Yo tengo un primer pago. Y este primer pago es de $250. Y me indica, ¿sí? Que la diferencia la voy a expresar con G, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Que existe entre pago y pago es de 20. Calcule los 4 primeros pagos. Entonces, el primer pago ¿de cuánto es, chicos? De 250. ¿El siguiente pago de cuánto será? 270. 270, exactamente. ¿El siguiente pago de cuánto será, chicos? 290. El siguiente pago, 310. 310. Si se dan cuenta que está cumpliendo las mismas condiciones un gradiente aritmético que una sucesión aritmética, ¿sí? Porque es la misma lógica, ¿sí? Va a crecer, ¿en qué forma? Va a crecer, ¿sí? De una forma lineal, ¿sí? ¿Por qué crece de una forma lineal? Porque la diferencia que existe o la proporción que existe entre términos va a ser igual en toda la serie, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Preguntas con respecto a eso. Ahora, yo les voy vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, el primer pago, ¿sí? Es de $475, ¿sí? Y la diferencia, chicos, en gradiente aritmético, a la diferencia, ¿sí? Yo ya no la voy a expresar como en una sucesión aritmética con la letra D, que nosotros expresábamos la diferencia. Esa diferencia en un gradiente aritmético o en una sucesión variable, ¿sí? Yo la voy a expresar con la letra G. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está mi fórmula. Esta es mi fórmula, chicos, para yo calcular, ¿sí? Valor presente de un gradiente aritmético vencido. ¿Sí? Esta es la fórmula para un gradiente aritmético vencido. ¿Sí? Vamos a analizar.
Ahora, yo voy a tener un G de menos 25. ¿Qué me indica, chicos, este G de menos 25? ¿Qué me está indicando? ¿Qué me está indicando? Que es una progresión de menos 25 de un número a otro y es negativa. Negativa, por ejemplo, de 100 va bajando a 75 a 75 y viene y de 75 va bajando a 50. Entonces eso sale negativo. Ya. Sí, está bien. Sí. Entonces, para hacer más consolidado el comentario de su compañera, si yo tengo un G negativo, me quiere decir que el pago está disminuyendo. ¿Sí? Si yo empiezo con el primer pago de 475, ¿qué va a pasar con el segundo pago, chicos? ¿Qué va a pasar con el segundo pago? El segundo pago va a disminuir, ¿no? ¿En cuánto? 450. Va a disminuir en 25. Entonces, aquí, espera un ratito. ¿Sí? Va a disminuir en 450. ¿Sí? El siguiente pago, ¿en cuánto va a disminuir? 425. Va a disminuir en 425. Y así sucesivamente, ¿sí? Con el resto de pagos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, chicos, entonces es muy importante, ¿sí? El signo al momento de colocarlo acá, en el G. Si yo tengo un G positivo, bueno, sumo, ¿sí? Este término es positivo. Todo este término de acá es positivo. Si el G es positivo, ¿sí? Si el G es positivo, este término es positivo. Pero si el G es negativo, ¿qué pasa, chicos? El término, todo este término es negativo, ¿sí? Ya lo vamos a analizar de las dos maneras. Ahora, chicos, preguntas. ¿Tenemos preguntas, chicos? Ahora, en mi fórmula, chicos, ¿sí? Yo o bien determino el valor presente de la deuda, ¿sí? O determino la anualidad, que es el primer pago que yo tengo que realizar, ¿sí? De un gradiente aritmético. Ahora, vamos a analizarlo en este ejercicio. A ver, voy a ocultar eso de aquí. Vamos a ocultar, ¿sí? Y vamos a analizar. A ver, vamos a ponerlo acá. Ya. Ahora bien, ¿quién me ayuda a leer el primer ejemplo, chicos, que tenemos acá a la mano? El valor de un equipo se cancela en 18 cuotas mensuales, que aumentan cada mes en $30,000. Y el valor de la primera es de $200,000. Si la tasa de interés es del 3,5% mensual, hallar el valor del torno. ¿Cuál es el valor de la máquina? Ya. Ahora bien, vamos a copiar nuestra tablita de datos. Ya. Ahora bien, ¿cuál es la incógnita? Les pregunto, chicos, ¿cuál es la incógnita en este ejercicio? ¿Qué van a determinar? Van a determinar 30,000. el valor presente. Van El a valor determinar presente. el valor presente, que es el valor actual de la máquina. ¿Sí? Ahora bien, vamos a determinar cuáles son nuestros datos. Dice, el valor de un equipo se cancela en 18 cuotas mensuales. Entonces yo voy a realizar 18 cuotas mensuales. ¿Sí? ¿Sí? 18 cuotas mensuales. Que aumentan cada mes en $30,000. Este dato de aquí, chicos, ¿qué dato me está dando? Los pagos. Dice que aumentan cada mes en 30,000. Este valor es la Creciente. diferencia que existe entre pago y pago. Y es el valor, ¿sí? De la variable G.
¿sí? Me indica, ¿sí? ¿Sí? Que G, ¿sí? Va a ser igual a ¿cuánto? A 30.000. ¿Sí? ¿Sí? Voy a tener G de 30.000. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más me da, chicos? Me dice, ¿de cuánto es el valor del primer pago? El primer pago va a ser igual a $220.000. ¿Sí? Y la tasa, chicos, la tasa de interés. ¿Qué tipo de tasa tengo? ¿Tengo una tasa efectiva o una tasa nominal? Efectivo. Efectiva. ¿Por qué es una tasa efectiva? Porque Porque no no es dice convertible. capitalizar. Exactamente, porque no me está indicando capitalización de la tasa. Como no me está indicando, yo sé que es una tasa del 3.5% mensual y es una tasa efectiva. ¿Sí? Ahora bien, me va a solicitar, ¿sí?, que calcule el valor actual. ¿Sí? Yo voy a calcular el valor actual en base a esta fórmula de acá. Entonces, voy a reemplazar mis datos. Ojo, mucho ojo con las unidades de tiempo. Si los pagos son mensuales, ¿sí?, debe estar la tasa efectiva en meses y concuerdan los dos. Entonces, lo que hago es reemplazar en mi fórmula, ya que están en una misma unidad de tiempo. Ahora bien, voy a reemplazar los datos. ¿Sí? Vamos a reemplazar. ¿Cómo me va a quedar mi expresión? Me va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Me va a quedar. ¿Sí? 220.000 que multiplica a 1 menos 1 más 0.035 elevado a la menos 18 sobre 0.035. ¿Sí? Más 30.000 que corresponde a G, en este caso es positivo, sobre 0.035. Que multiplica a 1 menos 1 más 0.035 elevado a la menos 18 sobre 0.035 menos 18 sobre 1 más 0.035 elevado a la 18. ¿Sí? Resolviendo toda esta expresión numérica, ¿sí?, van a determinar el valor presente, ¿sí?, de la máquina. A ver, chicos, ¿cuánto les da? Primero voy a calcular el valor de este paréntesis, que esté elevado a la menos 18. Entonces voy a poner 1 más la tasa de interés, ¿sí? Cierro paréntesis, al 94 y lo voy a elevar a la menos 18. Menos 18. Y me va a dar 0.5383. Y de ahí voy a restar en otra celda, ¿sí?, 1 menos el paréntesis que me dio 0.53. Y me va a dar 0.4616. ¿Sí? En otra celda, ¿sí?, voy a realizar la operación que ustedes ven ahí. Los 0.46, ¿sí?, que es el numerador de la expresión, dividido para la tasa de interés. Y me va a dar 13.189682, que corresponde, ¿sí?, a esa fracción que están en ambos términos y que es igual. ¿Sí? Ahora bien, vamos, ¿sí? Ahora, de este lado, vamos a determinar el valor de este primer término, ¿sí?, que es todo este término que está acá. Entonces me va a quedar, ¿sí?, 220.000, ¿sí?, que es el primer pago multiplicado por el corchete. Y me va a dar, ¿sí?, me va a dar 2.901.729,98. ¿Sí? Ahora, vamos a realizar, ¿sí?, vamos a calcular el valor del otro término. ¿Sí? Ahora, yo ya sé que este término que está acá me vale 13.18 y vamos a encontrar este término que está restando. Ahora bien, ¿cómo lo determino? ¿Sí?
Primero voy a determinar el valor del paréntesis de abajo. 1 más la tasa, ¿sí? Cierro, elevado al 94 a la 18. Y me da 1.8574. Voy a realizar la división. 18 dividido para 1.85. Y me da 9.96. ¿Sí? Ahora, dentro de este corchete yo tengo este término menos este término de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a restar? Voy a restar 13.18 menos 9.69, que me va a dar 3.4991. ¿Sí? Ahora, ¿qué le tengo que multiplicar yo, chicos? Le tengo que multiplicar, ¿sí? Este término está multiplicando a 30.000 dividido para la tasa de interés. ¿Qué es 30.000? La proporción en que crecen los pagos. Entonces voy a realizar 30.000 dividido para la tasa de interés. Y me da, ¿sí? 857.142,86. Ahora tengo que multiplicar ambos factores. Entonces yo voy a multiplicar 857.000 por 3.49 que me dio la diferencia de esos dos términos que yo tengo dentro del corchete. ¿Sí? Y me va a dar 2.999.000. ¿Sí? Y ahora ya tengo los dos valores de los términos. ¿Sí? Que es, ¿sí? Los 2.901.000 más 2.999.000. Y me va a dar, ¿sí? El valor de 5.901.028,16, que es el valor actual de la máquina. Entonces, ¿cuánto me va a valer la máquina? Me va a valer 5.901.028,16. Sí, chicos, estamos. Ahorita vamos. A ver, chicos, ¿cuánto les dio el primer pago? ¿Calcularon? A ver, vamos a ver. Me dice, una deuda de 60 millones. 60 millones. ¿Sí? De 60 millones se va a financiar en 36 cuotas mensuales. 36, ¿sí? Cuotas mensuales. ¿Sí? Que aumentan en $30.000 cada mes. Entonces, esto es la proporción en que crece el pago. ¿Cómo lo expreso? Con la letra G. Y va a ser de 30.000. ¿Sí? A una tasa del 2.8% mensual. ¿Esta tasa de interés es una tasa nominal o una tasa efectiva? Pregunto, chicos. Efectivo, profe. ¿Efectiva? Efectiva. Sí. Entonces, es del 2.8% mensual. Como está en una misma unidad de tiempo, no hago ninguna conversión. ¿Sí? Tanto los pagos, ¿sí? Como la tasa de interés. Ahora, vamos a determinar el valor del primer pago. ¿Sí? Tal y cual como resolvimos. Ahora ya no voy a encontrar valor presente, sino voy a determinar A. Entonces, si se dan cuenta, este término que está sumando, ¿a dónde va al otro lado? ¿Qué va a hacer al otro lado? Va a restar. Entonces, como ya está, yo voy a restar el valor presente con este término, lo voy a restar. Y esa diferencia, ¿sí? Le voy a dividir este corchete. ¿Por qué este corchete? Porque este corchete está multiplicando A. Si está multiplicando al primer pago, ¿qué va a hacer al otro lado de la ecuación? Va a dividir. Ahora bien, vamos a hacerlo, chicos. Entonces vamos a determinar este primer término. Voy a determinar más 1 más la tasa de interés. Cierro, le elevo al 94 a la menos 36. Y me da 0.37. Voy a restar 1 menos
0.37 y me da 0.062. ¿Sí? Y esta 0.062 lo voy a dividir para la tasa de interés que es el 2.8% y me da 22.49. ¿Sí? Entonces, vamos al otro lado. Yo tengo n dividido para 1 más i elevado a la n. Vamos a determinar el denominador. 1 más la tasa de interés. Cierro. ¿Sí? Cierro. Lo elevo al 94 a la 36. Y me da 2.70. ¿Cómo completo yo ese término? 36 dividido para 2.70 y me da 13.32. Ahora, la diferencia va a ser de ese corchete, va a ser de 22.49 menos 13.32 y me da 1.177, ¿sí? Que es el valor, ¿sí? Del corchete. Ahora, vamos a determinar, ¿sí? La diferencia que existe entre G, la proporción, dividido para la tasa. G de 30.000 dividido para la tasa de interés. Me da, ¿sí? En términos monetarios, 1.071.428,57. ¿Sí? Ahora, vamos a multiplicar G sobre I por el corchete. El corchete es 9.177 y G sobre I es 1.071.000. Lo que hago es multiplicar. Me va a quedar, ¿sí? 9.832.000. Ojo, este término que está acá, me va a dar 9.832.000. Como es positivo, ¿qué va a hacer al otro lado de la ecuación? A restar. Entonces, ¿qué voy a restar? Voy a restar 60 millones menos 9 millones. Y me da 50.167.306,81. Ahora, yo tengo que dividirle. ¿Qué le voy a dividir? Este corchete de acá, porque está multiplicando A. Y me va a quedar 50 millones dividido para 22.49. Y me va a quedar que el primer pago, ¿sí? Es de 2.229.797,24. ¿Sí? Estamos, chicos. Lo pueden hacer en su calculadora y tienen que llegar a la misma respuesta. Estamos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a determinar nuestra tablita de amortización. Vamos a ver si nos cuadra nuestra tabla. Ahora bien, vamos a analizar. La deuda es de 60 millones. El primer pago, ¿sí? Es de 2.229.797,24. ¿Sí? Son 36 pagos que yo voy a realizar. Vamos a analizar 36 pagos. ¿Sí? Ya tenemos los 36 pagos. ¿Cómo los calculamos? Sí, al F2. Ya, entonces, ¿cómo lo calculo? Más el primer pago más la diferencia, que es 30.000. Fijo la diferencia con F4 y me da 2.259.000. Ya. Ahora bien, ¿cómo calculamos los intereses? Los intereses van a ser igual, ¿sí? Al saldo insoluto anterior por la tasa de interés. Y esta tasa de interés la fijo con F4 y me va a dar 1.680.000. La amortización va a ser igual al pago menos los intereses, ¿sí? El saldo insoluto del periodo va a ser igual al saldo insoluto anterior menos la amortización.
como ya está formulado, lo que hago es arrastrar mis celdas. ¿Sí? Y entonces, vemos que el primer pago que yo tengo que realizar es de 2.229.797,24. El pago número 24 debo de realizar de 2.919.797,24. Y debo realizar un último pago, ¿sí? De 3.279.797,24 para saldar completamente mi deuda, ¿sí? Y vemos que nuestros 36 pagos están creciendo, ¿sí? De una forma lineal, ¿sí? De 30.000. ¿Está claro, chicos? Ahora bien, yo ya tengo esta diferencia de valor presente menos el término que me da 50 millones. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo 50.167.000 que es igual a A que multiplica entre paréntesis. ¿Cuánto nos dio este resultado? 1 menos 1 más I elevado a la menos N sobre I. Esto vale 22.49. Se los voy a poner de esta manera. A ver. Ustedes tienen esto de aquí. Tienen 50 millones, ¿sí? 167.306. Espera, se los voy a hacer acá. Espera un ratito. Les va a quedar 50 millones. ¿De dónde sale 50 millones? La diferencia entre 60 millones menos 9 millones que me da este término que está acá, de G sobre I que multiplica al corchete. Entonces les va a quedar 50 millones igual a A que multiplica a este corchete. ¿Este corchete cuánto nos dio? Nos dio 22.49. ¿Sí? Entonces, si A, ¿qué le está multiplicando A, chicos? Le está multiplicando 22.49. ¿Sí? ¿Qué pasa con este 22.49? ¿A dónde tiene que ir, chicos? Tiene que ir al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces me va a quedar 50 millones dividido para 22.49. Y me va a dar, ¿sí? Un valor de A, ¿sí? De 2 millones, ¿sí? 200, ¿sí? A va a ser igual a 2.229.797,24. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Sí o no, chicos?